Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse. En el marco de las evaluaciones de desempeño y con 5 en esta oportunidad traemos a Ceci, que ya es parte de DIRCAS. Se nos va a explicar qué hacen en DIRCAS, cómo funcionan. Hola Ceci, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, no sé si me ven bien. Eh, ok, bueno, vamos a arrancar, como bien decía Guadalupe, en el marco de estas evaluaciones de conocimientos. Me convocaron para hablar un poco del tema de DIRCAS, qué es y cuáles son las funciones las nuevas funciones de irrigación con la sanción de la ley, de la nueva ley que se sancionó el año pasado. Así que les voy a compartir un PowerPoint y a ver si todos lo podemos ver. Mm, Bien, ¿estamos bien? ¿Lo vemos? Perfecto, Ceci, ¿te gustaría ir a la primera hoja? Sí, ahí estamos. Ahora vamos a arrancar. Muchas Bien. gracias. Como les decía hace un ratito, vamos a hablar, les voy a contar un poco de qué se trata, qué es DIRCA, acción que funciona en irrigación a partir de marzo de este año, y les voy a explicar la nueva función que tiene el Departamento General de Irrigación, que son las funciones de regulación de los servicios públicos de agua y cloaca. Eh, para ello les voy a contar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia de cómo surge esto. En el año 93, época en que todos los servicios públicos empezaban a privatizarse, tanto en la Argentina un poco como en Sudamérica también, se sanciona la ley 6044. Esta ley lo que hizo concretamente, o el objetivo fundamental, era el reordenamiento, como bien lo dice la filmina que están viendo, reordenamiento institucional de la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento. Lo que se buscaba, lo que se buscó era separar orgánicamente las funciones de lo que era la regulación, el control y la policía de los servicios de quien los operaba. Antes de esto, siendo todo del Estado, era el propio Estado el que prestaba el servicio, se autocontrolaba, se autorregulaba. A partir de esta ley y en esa época, que lo que les decía antes, en el programa de privatizaciones que se dieron, eh, acción. Y a partir de ahí se crea el EPAS, que era el Ente Provincial del Agua y Saneamiento, que era un ente autárquico, con recursos propios, de la que surgía de la tasa de sostenimiento, que es ese ítem que figuraba en las boletas sobre todo de obras sanitarias. Eso, de ahí parte, digamos, lo que les voy a contar ahora de las nuevas funciones de irrigación. Vamos al año 2024, donde todos ya conocen que se sanciona la, esta ley, que lo pueden ver aquí al costado de la filmina, rige la prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el ámbito de la provincia. Deroga la ley anterior, la 6044, por ende disuelve el EPAS, y esas funciones de control y de regulación se las otorga o se las asigna al Departamento General de Irrigación. En eso consistió esta movida que fue sancionada en noviembre del 2024 y que se promulga o se lleva a cabo concretamente con el DIRCAS en marzo del 2025. Bueno, vamos a seguir con la otra filmina. ¿Se ve bien? Bien. Perfecto, Ceci, gracias. A modo de síntesis, le puedo decir en qué consistió, cuáles eran los objetivos ley, que los servicios de agua potable y cloacas se ajustaran a los niveles de calidad y eficiencia,
que se garantizara o que se garantice el mantenimiento del sistema, que se incentive el uso racional y eficiente del servicio. Esos son como los objetivos primordiales de esta ley, siempre velando por la protección de la salud de la población y velando también por el medio ambiente. Y por supuesto que se protejan los derechos de los usuarios. Cuando hablamos de, a ver, ¿qué comprende el servicio regulado? Bueno, el servicio regulado comprende relacionado al agua potable lo que dice acá la filmina, que es, vendría a ser la captación de esa agua cruda, la producción a través de los distintos tratamientos para convertirla en agua potable, el almacenaje, la conducción por las redes, la distribución para que llegue a la casa y uno pueda abrir la canilla y tener agua potable, la comercialización de esto, que sería el pago, la facturación y demás, y para algunos casos la disposición de los residuos de tratamiento. Esto es cuando, por ejemplo, ahí yo he puesto ósmosis en algunos lugares de la provincia, existe agua que debe ser tratada previamente para, a través de una planta de osmosis para que le llegue al usuario y cumpla con todas las normas establecidas para que sea potable. Con respecto al servicio de cloacas, podríamos decir también que es lo mismo a la inversa, o sea, que comprende y comprende desde la recolección de la captación de los líquidos cloacales, ya sea de los inmuebles domiciliarios, también industriales, que son frentistas a redes y que vuelcan sus líquidos a una red. Entonces, el servicio comprende desde la captación, desde el inmueble, la conducción hasta las plantas de tratamiento, el tratamiento en sí que se le da a esas aguas cloacales, a esos líquidos cloacales, y luego, bueno, la disposición final de esos líquidos tratados. Todo esto también incluye, no está en la filmina, pero es obvio, pero está bueno remarcarlo, todo lo que sea el mantenimiento, la construcción de nuevas plantas, de redes, las expansiones de redes para que este servicio pueda ser prestado en las condiciones que están establecidas por la normativa. ¿Sí? Bueno, esta filmina un poco, yo la quise agregar porque me la mostraron en su momento en irrigación en cuanto a cómo se gestionaba el agua en Mendoza y me pareció muy bueno para decir, bueno, ahora irrigación tiene una nueva función que es esto que estamos viendo aquí al final, eh, que es dentro de los usos, aparte de ser quien les provee el agua o la materia prima a estos operadores de servicios o prestadores de servicio, o irrigación, a partir de la sanción de esta ley, tiene también el control en la prestación, en la distribución y prestación de ese servicio de agua y de cloacas también. Es simplemente a modo para que vean cómo también se le agrega una función sumamente importante en cuanto al tema de los usos. Bien, ¿cómo a partir de la ley, estas funciones que crean, había que crear dentro del organismo, del organismo y dentro de la estructura del DGI, una institución que se ocupara de estas cosas? Bueno, a partir de eso se crea el DIRCAS, como le llamamos, que es la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento. Yo ahí les puse ex EPAS por una cuestión de que todos conocemos que la mayoría de los que estamos ahí hemos sido empleados del EPAS y bueno, hoy pertenecemos a esta dirección. Esta dirección, que su director es Sebastián Pulido, el ingeniero Sebastián Pulido, estamos dependiendo o estamos dentro de la órbita de la Secretaría de Gestión Hídrica. Eh, bueno, vamos a ver ahora un poquito concretamente de la ley, cuáles son las funciones que le otorgó la ley a irrigación
Yo puse ahí como ente regulador, ¿sabe? No es un ente, porque el Departamento General de Irrigación es todo un organismo, pero digo, para que, como regulador, las funciones que Irrigación tiene ahora como regulador del servicio, de los servicios de agua potable y de cloaca. Concretamente, yo detallé acá, y para hacerlo lo más claro posible, regular, controlar y ejercer el poder de policía en los servicios de agua potable y cloaca, con todo lo que eso implica, que ya lo vamos a ver un poquito más detallado. Les voy a dar algunos ejemplos. La otra función fundamental es garantizar la correcta prestación, promover nuevos servicios también, y proteger los derechos de los usuarios. Cuando hablamos de promover nuevos servicios, siempre protegiendo también el medio ambiente y los derechos de los usuarios actuales, ¿no? Hay condiciones que se establecen generales que tienen que estar sí o sí en la prestación y que el Departamento General de Irrigación, a través del DIRCAS, hoy tiene que velar que esas condiciones básicas y generales se cumplan. Una es la continuidad. Esto habla de que el servicio debe estar, debe ser prestado 24 horas, 365 días del año. Que se cumple o no, justamente de eso nos tendremos que encargar. La regularidad habla de que esté ajustado a la norma, ya sea la ley 9589, como el decreto reglamentario y como un montón de otras leyes y resoluciones que eh, surgen en función de esta ley madre. La calidad es relacionada a las, o sea, tienen que ser de cumplimiento de la normativa vigente. Cuando hablamos de cuáles son las normas que establecen la calidad, vemos las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el Código Alimentario Argentino, donde ahí se establecen también valores. Esto es creo que es el artículo 12, si mal no recuerdo. Y dentro de la resolución 35 del 96, que es una resolución del EPAS que se sigue usando, en esa resolución hay un anexo 2 que establece justamente las normas de calidad. Y respecto a la generalidad, significaría que a todos sin distinción. Esas son las condiciones generales para la prestación. Bien, vamos a ir a la otra filmina que aquí quise detallar un poquito cuál es la normativa vigente justamente para saber eh, qué es lo que se usa para poder ser prestadores del servicio. Perdón, para poder ser controladores y reguladores de la prestación del servicio. La ley que nombré recién, la 9589, el decreto reglamentario, que es el 227 año. em, Tenemos esta resolución, la 35 del 96, que aparte de establecer en su anexo 2 las normas de calidad, esta resolución también es como si fuera una especie de contrato de concesión para todos aquellos pequeños operadores que ya vamos a ir más adelante hablando, porque establece desde los derechos, los derechos de los usuarios y de los operadores, establece las obligaciones de los usuarios y de los operadores, establece, bueno, las normas de calidad, las sanciones a los operadores, o sea, es como una especie de, como les decía recién, nos ha servido durante todos estos años como si fuese un gran contrato de concesión para todos esos pequeños operadores. Después tenemos también el reglamento del usuario, que como la palabra lo dice, tallan absolutamente en él todo lo que tenga que ver con la prestación del servicio, pero en la relación del usuario con su prestador, su operador, y el usuario con DIRCAS, irrigación, y a la inversa también, DIRCAS con el usuario, los operadores con el usuario y así. Ese reglamento está obsoleto y si bien está vigente, se está trabajando desde el DIRCA para modificarlo porque ha quedado como muy viejo, muy atrasado en un montón de cosas. Bueno, después dentro de la normativa vigente también tenemos los contratos de concesión,
que en rigor a la verdad, la única empresa que tiene un contrato de concesión es AISAM y algunos operadores, eh, operadores estos que se han ido formando luego de las leyes que les estuve haciendo historia. No les quiero hacer mucho lío porque no quiere decir que si no tienen contrato están ilegales, no. Para eso también existe un poco lo que hablábamos recién de esta resolución 35. Por supuesto que también se tienen en cuenta leyes nacionales como la de defensa del consumidor, leyes provinciales y la Constitución Nacional, que básicamente hay un artículo que está exclusivamente detallado para todo lo que tenga que ver, que es el artículo 42, que habla de los derechos de usuarios y consumidores. Bien, vamos, no sé hasta ahí si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, refrescamos algo o seguimos con el tema, ya nos metemos más de lleno en el tema operadores. Por ahora todo súper claro, Ceci, no hay preguntas en el chat tampoco. Si querés podemos Bien, continuar. bien, perfecto. Bueno. Vamos a ver a operadores, que nos han escuchado seguramente a nosotros, a los del DIRC, hablar de operadores y es una palabra que por ahí para nosotros suena tanto y para el resto de la gente por ahí. El operador es el prestador del servicio. Si nos guiamos por lo que dice la definición, lo que yo les puse aquí en la filmina, explica y claramente dice que es toda persona física o jurídica, pública o privada, que esté legalmente constituida y que tenga como objeto la prestación de servicio público de agua potable y o de desagües cloacales e industriales, entre otros objetivos. O sea, no es exclusivamente esto. De hecho, la gran mayoría de las entidades, ya sean uniones vecinales, cooperativas, hoy sociedades comerciales, sociedades anónimas, tienen otras funciones también, pueden tener otras, pero sí o sí tiene que haber en su estatuto el que tener como objeto la prestación de estos servicios públicos. Bien, ¿quiénes son los operadores de las provincias? Bueno, acá tenemos a Isam Sapen liderando la filmina, liderando, no, priorizando la filmina. ¿Por qué digo esto? Porque es el gran operador, el que todos conocemos. Hay Samsa Pen, llamado también comercialmente Aguas Mendocinas, gente que todavía lo sigue llamando Obras Sanitarias. Bueno, AISAM lo que significa es Agua y Saneamiento Mendoza y SAPEM es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esa es la sigla, lo que significa la SAPEM. ¿Por qué aclaro esto? Porque es bueno saber que la empresa ISAM, el 90% de sus acciones son estatales. Por eso es prioritariamente una empresa estatal. Y el 10% del resto es del personal de obras sanitarias. Así está constituidas las acciones de AISAM. Operador que tiene servicio y que presta servicio en toda la provincia. Bien, después del gran operador tenemos tres municipios que habrán escuchado nombrar también, que son muy fuertes a la hora de prestar servicio porque en la totalidad de su territorio o en una gran parte prestan ellos el servicio, sobre todo el servicio de agua potable, en algunos sectores cloacas, pero sobre todo el servicio de agua potable. ¿Quiénes son estos tres municipios operadores? Luján de Cuyo, Maipú y Tupungato. Tupungato, de hecho, presta en todo el departamento, no hay otro operador que no sea Tupungato. En Luján está un poco más compartido porque tenemos eh, el municipio, tenemos otras pequeñas instituciones, por ejemplo, en la zona del Carrizal, uniones vecinales y asociaciones vecinales, y tenemos también AISAM prestando servicio en el departamento de Luján. Y Maipú, lo mismo, Maipú tiene un sector bastante amplio donde presta el servicio el municipio, pero también tenemos pequeños operadores, cooperativas como
por decir, nombrar algunas, Coquimbito, Plazoleta Rutini, eh, El Pedregal, que son operadores chicos, cooperativas o asociaciones de vecinos. Y tenemos, bueno, como dije antes, el municipio. Luego vamos a esto que tanto mencionamos y que tanto queremos los que venimos de hace muchos años de trabajar en la operación del servicio, que son nuestros operadores de gestión comunitaria y gestión comercial. Este número, 125, es un número que ha ido variando y que va variando. Este dato es al año, o sea, a finales del 2024. Eh, Después tenemos también, ya después vamos a hablar en detalle de estos operadores que son los más desconocidos, por eso quise hacer hincapié en las próximas filminas en estos operadores. Pero también tenemos otros municipios, que en realidad de los municipios de la provincia hay 10 municipios que también prestan el servicio en pequeñas áreas. Por decirles, en un asentamiento o generalmente prestan en lugares de, bueno, de irregularidades a nivel de terreno, también prestan el servicio en alguna escuela y de ahí le dan a algunos vecinos de los alrededores. La ley, lo que permite la ley 98/59 también, que es muy importante, es que estos 10 municipios podrían convertirse en operadores como lo son Luján, Maipú. Por supuesto que para ello mm, tienen que cumplir con todos los requisitos, ya sea desde lo técnico, desde lo legal, lo formal, y obviamente que sus consejos deliberantes tendrán que solicitarlo y aprobarlo. Y por último, esto que yo les lo puse acá, pero en realidad como para visibilizar que aparte de estos operadores tenemos escuelas, tenemos las penitenciarías, tenemos Campo Los Andes, por decirles, tenemos el Cerro de la Gloria. Hay muchas entidades provinciales o nacionales incluso que tienen servicio de agua, tienen su propio pozo para abastecerse, como es en el caso de lo que le nombraba recién, de las penitenciarías de San Felipe, de Almafuerte, sus plantas de agua, eh, y no hay atrás una unión vecinal que preste el servicio, ni tampoco está ISAM. Entonces, de alguna forma es el gobierno provincial, por eso no es operador, pero digo, para que visibilicen de que aparte de toda esta cantidad de plantas y de operadores, las, sobre todo rurales, que tienen sus perforaciones y que también se controlan. No quizás con el ritmo o la continuidad que se hace con los operadores, pero también se controla. Bien, eh, así quedaría un poco, esta filmina muestra un poquito el escenario, ¿no? Hoy irrigación en el medio de el control de todos ellos. Aquí estamos. Escuelas, servicios penitenciarios, el gobierno provincial, como les dije, los 125 operadores de gestión comunitaria y comercial, AISAM, los 10 municipios con sus pequeñas áreas y los 3 municipios operadores, Luján, Maipú y Tupungato. Bien, ahora sí a la cobertura, porque esto es importante saber, bueno, cuando hablamos de operadores, cuando hablamos de cuánto es lo que prestan, cuánto representan. Bueno, yo aquí les hice un par he presentado un par de, uy, se me está arrasando todo porque no sé qué he tocado. Perdón, perdón, perdón. Bien, acá lo voy a sacar. Está, perdón, creo que lo saqué. Cuando hablamos de la cobertura de los servicios, yo hablo por cantidad de conexiones, ¿sí? Entonces tenemos en agua y cloaca, en los dos servicios, tenemos el 75% de las conexiones
están prestadas por AISAM, ¿sí? Después tenemos un 10%, que es lo que representan los operadores de gestión comunitaria y gestión comercial, y después tenemos un 15% que son los municipios, ¿sí? A ver si puedo. Conexiones de agua, que son lo vamos a separar por agua y cloaca, ¿sí? En las conexiones de agua tenemos 627.000 conexiones, 627.900 conexiones. Estos datos van variando todo el tiempo. Eh, entonces, dentro de las conexiones de agua, AISAM presta el 67% de esos 627.000 conexiones. El 15% está prestado por los operadores de gestión comunitaria y gestión comercial. O sea que fíjense que representan un número bastante importante también los operadores. Y un 18% los municipios. Bien. En relación a las conexiones de cloacas, también podemos decir que de las 421.156 conexiones que hay en todas las provincias, el 87% es de AISAM, pertenece a AISAM. O sea, el gran prestador del servicio de cloaca es AISAM. Un 11% de los municipios, en donde en muchos de los casos lo que hace el municipio es prestar el servicio, pero en realidad recolecta, pero terminan en las plantas de AISAM, y un 2% de operadores de gestión comunitaria y comercial, que son algunos pequeños operadores que tienen pequeñas plantitas y prestan el servicio. Por mencionarles. Real del Padre, en San Rafael, es prestador de servicio de cloaca, además de agua, la cooperativa Real del Padre. Tenemos la cooperativa COSPAC de Bowen, en General Alvear, que esa cooperativa presta todos los servicios, aparte de agua, cloaca, electricidad. Tiene su planta potabilizadora, tiene su planta de tratamientos líquidos cloacales. ¿Quién más? A ver, estoy tratando de recordar algunos más cerca. Bueno, tenemos en Rivadavia varios operadores chiquitos con plantas de tratamiento de líquidos cloacales muy pequeñas que tienen una gran asistencia municipal, pero tienen, por decirles, Gargantini, Titarelli, bueno, Barriales en Junín es prestador de agua y de cloaca. Hay varios prestadores. Bien, muy bien. No sé por qué se me... no entiendo. Bien. Vamos ahora un poquito a hablar de los operadores, como les dije antes, que era lo que más me interesaba que conocieran. ¿Qué son los operadores de gestión comunitaria y comercial? La definición que más los representa es esta que he puesto acá, que son entidades conformadas por vecinos que oportunamente se organizaron justamente para acceder al servicio básico de agua potable y mejorar la calidad de vida de su comunidad, porque así se iniciaron estas uniones vecinales, estas cooperativas, en lugares donde, en definitiva, por ahí decimos el Estado no llegó, o el gran operador, en su momento Obras Sanitarias, hoy AISAM todavía no llega. Entonces se constituyeron en distintos tipos de, como dice acá, en distintas figuras, uniones vecinales, cooperativas, sociedades comerciales, mutuales, para prestar el servicio a su comunidad. Si ustedes ven acá en el gráfico, el 60% son uniones vecinales, asociaciones vecinales y juntas de vecinos que se les llaman, asociaciones civiles también. El 24% representan las cooperativas, que son en definitiva las que funcionan un poquitito mejor. El 4% son estas sociedades comerciales, que estas son más nuevas. Podrían mencionarles para que ustedes sepan. Dalvian está dentro de este grupo de operadores de gestión comunitaria y comercial, pero son una sociedad comercial, obviamente. Mendoza Norte es una sociedad comercial. La Bastilla es una sociedad
comercial que prestan el servicio aparte de tener fines de lucro, cosa que por ahí las uniones vecinales y las cooperativas o las mutuales no lo tienen. Y un 4% representando otro tipo de personerías jurídicas como pueden ser, como les decía, mutuales, como es la de Gargantini, la de Titarelli, eh, mm, tenemos juntas vecinales también. Eso es más o menos cómo está distribuido de acuerdo a la personería jurídica. Bien, aquí hice una filmina porque quería contarles también la importancia de la cantidad de plantas de agua potable que hay en la provincia. Cuando nosotros hablamos de planta, nos referimos a un espacio físico con sus instalaciones, con su tablero eléctrico, con su pozo o con sus tomas de agua superficiales, con su predio, sus luces, sus conexiones, sus tanques. Todo eso constituye lo que es la planta. Hay plantas muy, digamos, sofisticadas, muy modernas y muy grandes, y hay otras plantitas que solo son un pozo quizás en el medio de la nada y que no tienen ni siquiera una protección ante el vandalismo. Esas son las plantas de agua potable. Dentro de las plantas o de esas fuentes de agua, que son 653, en toda la provincia tenemos el 6% que son plantas superficiales. Ay, se me fue. Bien. El 6% de plantas superficiales, es decir, y el 84% de plantas subterráneas. ¿Sí? Las hemos dividido así justamente porque ustedes conocen también cuál es la diferencia entre una planta superficial y una subterránea. Subterránea es de un pozo que tiene sus beneficios porque por ahí tienen menos costo a la hora de, si la calidad de agua es buena, a la hora de tratamiento es simplemente una desinfección, cuando la calidad es aceptable, obviamente, y siendo que en las plantas superficiales el tratamiento es más sofisticado, lleva más procesos y es más costoso, pero ¿en qué se diferencian? En que, bueno, la cantidad de agua que puede producir una planta superficial es muy superior a lo que puede producir un- una planta con un pozo, una planta de agua subterránea. En esta filmina les muestro un poco cómo está dividida en subterránea y superficial. O sea, dentro de los municipios, eso que hablábamos de los otros municipios, tenemos 35 pozos y 8 plantas superficiales. En los operadores de gestión comunitaria y gestión comercial tenemos 185 pozos, perforaciones y 10 plantas superficiales. Dentro de los municipios operadores, la gran mayoría también son plantas subterráneas, o sea, son perforaciones, y tenemos 6 plantas superficiales. Y en AISAM también. En AISAM, que uno cree que son las grandes plantas que uno ve en todos los departamentos, en el Togodoy, en Luján, bueno, y en General Vial, en San Rafael, en Tunuyán, en la mayoría de los departamentos, pero también hay muchas perforaciones que AISAM usa para abastecer el servicio de agua. No es solamente el agua que viene de la nieve, del arroyo, del dique, es también agua superficial. Tenemos este 182 que he puesto acá, que es la cantidad de perforaciones que usa ISAM, es un número que va variando, porque hay pozos que se usan en alguna época del año, hay otros pozos que se dejan de usar, o sea, no es continuo. Ese número era el momento en que yo pedí los datos actualizados y pude hacer esta presentación.
Bien, a modo de, esto es una planta superficial que todos conocen, que es una de las plantas de Aysam, y aquí también lo pueden ver. Y después tengo para mostrarles esto que es una planta de agua potable de un operador, o sea, para que ustedes vean la diferencia entre un operador y otro, ¿sí? Bueno, hasta acá ha llegado la presentación. Aclararles que, a ver, que esta presentación está como cortada, porque esto seguía con una segunda etapa de capacitación que es muy largo y lo vamos a dejar para otros, para un futuro, que habla más concretamente de con los sistemas de facturación, con los parámetros de calidad, con los derechos de los usuarios, con los derechos de los operadores. Sí me gustaría, que no está ahí en la filmina, pero me gustaría que quede claro, eh, acciones que lleva a cabo el DIRCAS, porque yo les presenté toda esa cantidad de información relacionada a plantas. Cada uno de esos pozos, de esas perforaciones, de esos pequeños operadores que yo les mencioné, son controlados por DIRCAS, son controlados a través de sus inspectores. En general se hace un control bimestral. ¿Qué se controla? Y se controla desde el estado de la planta, desde qué estado están las cañerías, si hay pérdidas, si no, de cómo está el tablero eléctrico, si tiene su protección, si no, si el alambre que rodea la planta está en condiciones, si absolutamente todo lo que tenga que ver con la infraestructura de la planta, como también, y lo fundamental, si el agua se está clorando, si el agua tiene bien los parámetros de conductividad, de turbidez, de pH, temperatura y también no solamente en la planta, que se controla cloro y presión, sino también en los alrededores, o sea, en los alrededores a la planta donde están los usuarios que reciben ese servicio. Ese es el control que hace a un ritmo, generalmente se hace en forma bimestral, que hace DIRCAS. Por otro lado, también, ¿qué otras son las acciones que hace irrigación hoy a través de DIRCAS? La atención de los reclamos. La atención de los reclamos es sumamente importante porque tomamos reclamos de toda la provincia, se actúa en segunda instancia, siempre el reclamo tiene que ser hecho primero ante el operador y si el usuario no tiene una respuesta favorable o lo que él pretende que sea correcto, realiza el reclamo en segunda instancia al DIR a irrigación hoy. ¿Qué tipo de Ceci, reclamos? También eso te molesto está un planteado. segundo. Están Sí, haciendo algunas consultas por el chat. bien. A ver, vamos a ver. Ujú. ¿Quién enviar? Buenas tardes. Buenas. ¿Cuáles serían los requisitos principales y generales que se los solicitan a un operador? Bien, acá voy a contestar a Miguel, que ha hecho cuáles serían los requisitos principales y generales que se le solicitan a un prestador. Cuando yo hablo de normativa, eso es lo que tiene que cumplir un operador, ¿sí? Dentro de la ley están establecidos los parámetros de calidad de agua que se hacen justamente en función de esto que yo estaba contando recién. El inspector controla que el agua esté en condiciones en cuanto a cloración, en cuanto a presión, que a la gente le llega con la presión que tiene que llegar, que en cuanto a turbiedad, esos son los análisis más básicos. Luego están lo que también se hace con el laboratorio, que eso se hace más programado, que es el análisis de la perforación completa, el bacteriológico y el físico-químico. O sea que dentro de los requisitos principales y generales, lo principal es que el agua que esté prestando o el servicio de agua que esté prestando esté en condiciones.
y que cumpla con todos esos parámetros. Por otro lado, el tema de facturación. También se le exige que la facturación sea la que está determinada, eh, que proteja los derechos de los usuarios, que responda a un reclamo y que repare una pérdida. O sea, es muy amplio, pero esas son las cosas principales que se le exigen a un prestador. Ahora, si hablamos de un nuevo prestador de servicio, de alguien que quisiera conformarse como un operador, bueno, hay un montón de requisitos que primero tienen que chequearse de que no en la zona donde está esa persona o esa entidad que quiere convertirse en operador, no exista otro operador de servicio. Entonces tiene que ser en un área que no hay un operador, no hay quien preste los servicios. Y a partir de ahí hay un montón de requisitos técnicos que debe cumplir el operador para que irrigación, en este caso, ahora, avale y termine otorgando esa operación de servicio y por supuesto el poder concedente, porque convengamos que acá el poder concedente, que no lo he nombrado, es la provincia. Entonces, todo lo termina definiendo la provincia, ¿sí? No sé si Miguel está contestado un poco, por supuesto que cuando me decís que se solicita un prestador, lo va fuente, que tenga una fuente de agua que pueda demostrar que puede darle agua para ese, por ejemplo, para un nuevo loteo y para de ahí en más un montón de otros requisitos, ¿no? El porcentaje en volumen, te soy honesta, ese porcentaje no hay, justamente, que es lo que ahora está trabajando mucho AISAM, como ustedes lo están viendo, en el tema de poner esta macromedición, porque hay algo que no hablé de los operadores de gestión comunitaria, más allá de si son cooperativas, uniones vecinales, es la realidad y lo difícil para los operadores prestar el servicio. Nosotros decimos siempre que el 15% de la población mendocina está abastecida por esos operadores, pero en muchos casos están en zonas rurales, semirurales, periurbanas, no han tenido mucha asistencia económica del Estado, excepto un subsidio en la tarifa para los pozos, pero están en zonas por ahí un poco vulnerables, en zonas rurales donde no hay muchos recursos, donde la gente tiene otros trabajos que, bueno, bueno, todo lo que hace al empleo rural, que no tienen una continuidad en el pago, entonces no pagan el servicio, no le cuesta mucho al operador, por ejemplo, hacer cortes de servicio, ¿sí? Porque es el vecino al que le presta el agua y lo conoce e ir a cortarle el servicio es difícil. No es fácil el poder. Por eso les digo que con esto que les quería decir un poco que el tema de uno por ahí cree que los operadores son todos como AISAM y no, hay un montón de operadores que hace muy poco han estado facturando con recibitos de librería. ¿Sí? Entonces, es un trabajo que se hace con ellos para tratar de que avancen, pero por ahí no les dan las cuestiones financieras. Hay otra cosa que quiero decirle a los operadores que es bueno que sepan. Hablamos de entidades que tienen muchos kilómetros de redes por ahí, de red, de extensión de red, y pocos usuarios. Entonces es muy poco probable de que un operador le pueda ir muy bien y que pueda hacer tareas de obras de infraestructura. Solo los que son un poquito más o menos grandes y tienen una cantidad de conexiones que supere los 3.000. Si no, cuesta mucho realmente que puedan lograrlo. A ver, voy a preguntar. Acá dice, ¿las plantas superficiales solo se pueden abastecer con agua cruda del arroyo o también a través de pozos? No, por ejemplo, Maipú en algún punto tiene una planta que tiene agua de superficial, pero tiene un pozo también al lado. O sea, como poder todo se puede. El tema es el tratamiento, mientras el producto final, digamos, el agua,
salga potable y que cumpla con las normas establecidas, como poder todos pueden. Es una cuestión a veces del recurso, de que no alcanza con el pozo y hay que hacer más pozos, o no alcanza con lo que da la planta y hay que hacer más pozos para inyectar agua en las redes. A título de curiosidad, en el ejemplo de ISAM con 16 plantas en volumen de agua, el 16 plantas en volumen de agua, el mayor que el de los... No entiendo la pregunta, a ver qué me hace. Roberto Herrera, en el ejemplo de ISAM con 16 plantas en volumen de agua, el mayor que el de los... Yo sinceramente no es algo que les pueda contestar hoy, no, no quiero meterme en un tema que es más, no está dentro de la capacitación, ni sistemas de facturación, ni tema de volúmenes, y porque no hay mucho medido. Y ustedes mismos lo saben que a nivel ISAM no hay tampoco mucha medición. Hoy se están instalando el tema de los caudalímetros, justamente para conocer un poco más eso. Y aparte yo desconozco esa información hoy. ¿Por qué ISAM no quiere reconocer las perforaciones que usa? Si hay tantas, ¿por qué no quiere reconocer o pagar? No entiendo, reconocer, me imagino que esta pregunta la hace Sergio Cuello. Sergio, ¿por qué ISAM no quiere reconocer las perforaciones que usa? No sé a qué te referís con que no quiere reconocer. El DIRCAS, o sea, ISAM está obligado a informar, y que de hecho lo hace y manda la información de todos sus pozos activos y la analítica de esos pozos, que es una tarea de laboratorio. No me quiero meter en un tema que no me compete, pero creo que esa es una forma de reconocimiento. Los pozos activos, les repito, se envían, creo que la información es en forma mensual o bimestral que se envía, o sea que no estaría entendiendo a qué se refieren con reconocer las perforaciones. Reconocer o pagar. Quizás cuando hablas de pagar, estás preguntando acá si hay tantas que no quieren reconocer o pagar, ¿cómo colaborar DIRCAS? Me imagino que te estás refiriendo a lo que es el pago del canon de navegación. Yo eso la verdad que no es un tema que haya manejado, no te puedo decir eso. Por supuesto que ahora que estamos dentro de que DIRCAS está con todo lo que es la regulación de los servicios, me imagino que va a ayudar mucho más a todo ese tipo de cosas. A ver, dentro de los municipios, ¿cuáles tienen más perforaciones para controlar la cantidad con el pago? No entiendo, sinceramente, perdón, pero ¿sos Sergio también? Sí, Sergio. Dentro de los municipios, ¿cuáles tienen más perforaciones para controlar la cantidad con el pago? Eh, bueno, eso te tendría que yo pasar cuáles son los municipios que más perforaciones tienen. Entiendo que está entre Luján y Maipú hoy el número. Si me das un segundo, quizás te pueda... por ahí lo tengo anotado, no lo tengo en la filmina, pero mira, Luján tiene 28 plantas, digamos, son 26 perforaciones y dos plantas superficiales, que son Santa Elena y Luján, y creo que paremos de contar. Y Maipú tiene 50, tiene cuatro plantas superficiales y 46 perforaciones. Y Tupungato tiene 16 perforaciones, ¿sí? Para abastecer el servicio de agua potable. Y las entidades, los municipios que yo les decía, estos 10 municipios que tienen pequeños servicios, eh, la mayoría, a ver, son en total de unas 40 perforaciones, más o menos. Bueno, a ver, vamos a preguntar, vamos a ver otro. Agustina Galelli. Cuando se habló de servicio regulado, se dijo que incluye el mantenimiento y la construcción de redes. En ese punto, ¿se refiere al control de esas etapas o también la ejecución? No, digamos, nosotros como DIRCA y ahora como irrigación, como
no se hacen obras en general o no se han hecho hasta ahora obras si no es a través de planes, ¿sí? En alguna época el EPAS a través del PROAS, por ejemplo, se hicieron obras, pero bueno, eso es un financiamiento de Lenosa y demás, que no tampoco es un tema que hoy se esté haciendo, ¿no? No quiero meterme en un tema que no le podría contestar cómo está hoy la situación. Sí, Agustina. Sí, se hace el control, es parte de lo que tenemos que hacer, es el control de esas extensiones de redes, sobre todo eso, hay mucha, y en las zonas rurales hay mucha extensión de redes que por ahí incluso ni conocemos. El operador está obligado a notificar de que va a hacer una obra, pero sí, eso es parte también del control. Eh, Etapas de ejecución. ¿Cómo podemos exigir el pago de las deudas a los operadores? Yo creo que por lo que veo los de Sergio, estás, Sergio, muy apuntado vos al tema irrigación, porque no estoy entendiendo si me estás preguntando como usuario lo que me preguntabas antes y ahora volvés a preguntarme esto, ¿cómo podemos exigir el pago de las deudas a los operadores? ¿Estás hablando de las deudas de qué, Sergio? ¿De la deuda de irrigación? Vamos a la pregunta de Horacio. Horacio Simón, en la subdelegación Tunuyán Inferior, ¿no hay plantas de agua superficial de operadores? Hay algunas plantas superficiales que son, pero eso no sabría decirte, eso necesito que ustedes me ayuden a mí porque yo también estoy conociendo un poco ahora ustedes cómo se manejan con subdelegaciones y con las cuencas, que nosotros nos manejamos por departamento. Entonces por ahí me cuesta un poco relacionarme, pero por ejemplo en Tunuyán está, hay un operador que es Arroyo Sol y Nieve y Arroyo Grande, si mal no recuerdo, que tienen pequeñas plantas. eh, por eso les digo, o sea, es una cosa, una plantita como la que tienen esos operadores que no se puede comparar con Alto Godoy. Hay de todo tipo, como plantas, como perforaciones que están alambradas con su tablero, con una sala de cloración cerrada, con candado, y otros que están en condiciones paupérrimas, porque les roban, porque no tienen plata para acercarlo, porque hay realidades muy diferentes, ¿no? Pero no sé si te contesté, Horacio, si es en la parte del Manzano y esa zona están estas dos plantas superficiales, digamos, serían. Creo que son esas dos. Eh, sí, para mí Maipú, no sé a qué. Hay alguien que me pone para mí Maipú, no entendí qué quieren decir. Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, La Paz, Horacio. No entiendo la pregunta, Horacio Simón, que me pone Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz. Si hay plantas, plantas superficiales, módulo, a ver, en cuanto a reclamos, que ya nos han comentado que es para un módulo futuro, teniendo en cuenta que DIRCA es en segunda instancia. ¿Qué poder sancionatorio tendría si un prestador no resuelve el reclamo de DIRCAS? Esa es otra de las cosas que hace la parte legal, que hoy está integrada a la parte legal de irrigación. Bueno, digo, el abogado que está trabajando en el tema reclamos está integrado con la parte que ustedes todos conocen de irrigación. Eh, Esto se los cuento ahora, pero lo vamos a hablar después en otro módulo con datos y demás. Em, Ante un reclamo, por ejemplo, un reclamo de facturación, yo me quejo porque la factura que me mandó ISAM o cualquier otro operador no es correcta, yo considero que no es correcta, voy a ISAM, me dice, no, está todo bien, o me da una respuesta que no me satisface. Me voy a DIRCAS, hago el reclamo en DIRCAS. DIRCAS lo que tiene que hacer primero es notificar a ese operador para que haga el descargo, ¿sí? Eh, una vez que ese operador plantea su descargo al planteo que está haciendo el usuario, DIRCAS evalúa esa respuesta y en función de eso dice, tiene razón el operador, entonces el usuario no tiene razón y termina ahí el reclamo, o si
hay que sacar emitir un acto resolutivo, ahí es cuando interviene el área legal, que puede ser desde una resolución que ordene al operador anular un cargo, restituir un servicio, qué sé yo, se me ocurre, refacturar, un montón de cosas, como también puede ser, como ha pasado ahora, que es el caso de multas por incumplimientos de parte del operador. Hace muy poco, no sé el número, pero sé que ha salido una sanción a ISAM por el tema, el problema que hay con los líquidos cloacales en el Pescara. Ya sabemos toda la situación. En una zona donde, fíjense la complejidad de todo, el servicio prestado de cloaca es de ISAM, el servicio prestado de agua es de Corralcop. Es una zona con operadores, dos operadores distintos. Bien, eso es un poco la respuesta a Miguel. Planta subterránea. No sé qué. Bien. ¿Cuáles serían los requisitos principales que debe un prestador? Buenas tardes. Buenas. No sé si hay otras preguntas. No entiendo lo de Horacio que me pone Junín. Horacio te decía recién, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, La Paz. Si hay plantas, y tenemos, AISAM tiene en Rivadavia, en San Martín, en Santa Rosa. eh, Y plantas de operadores, plantas superficiales, creo que no. Plantas superficiales de operadores, no. Entiendo que no. Igualmente, esa información es mucho, porque son muchos operadores, pero si a alguno le interesa particularmente, nos la puede preguntar a cualquiera de, ya sea a mí o a cualquier persona del DIRCAS, y preguntar cuáles son los operadores que tienen plantas superficiales y cuáles no. Por ejemplo, sí recuerdo en el sur tenemos Junta Vecinal Cuadro Venegas, es una planta superficial y es una entidad que funciona muy bien. Eh, Tenemos también Capitán Montoya, que es uno de los operadores lejos que funciona mejor, tiene todo su servicio medido, otro tema que ya hablaremos. Es una cooperativa que presta el servicio de agua, que está pronta a prestar servicio de cloaca, también es la idea. Y ellos tienen dos tomas superficiales y un pozo, pero la parte fundamental de ellos es de la toma del diamante. ¿Quién más tiene planta superficial que recuerde? Bueno, tendría que ponerme a ver. En Tunuyán hay algunas municipales, incluso lo nombré. Bueno, tendría que, cuando quieran más detalles se los puedo dar, no en este momento porque son muchos y no iba apuntado ahí el de detallar por cada departamento, pero se los puedo presentar si les interesa. No va a ser motivo de la evaluación. En cuanto a reclamos, yo no módulo plantas subterráneas. Es decir, como sabes, cada usuario del sistema debe abonar el canon correspondiente al volumen de agua efectivamente utilizado. Históricamente, el seguimiento del consumo de agua por parte de las plantas potabilizadoras ha representado un verdadero desafío para el Departamento General de Irrigación, tanto en lo operativo como en lo administrativo, dificultando el cobro exacto por los volúmenes. Bien, está bien, estamos hablando de eso. Bueno, eso... poco hay, sinceramente, pero se está trabajando. Yo por lo menos lo que he visto de AISAM es que desde que se sancionó la ley y pasamos a depender, a hacer digamos, las funciones de regulador las tiene irrigación. Estamos viendo también obras que está llevando a cabo AISAM, que son estos cortes que ha habido últimamente, grandes, que son para instalar caudalímetros. Eh, yo no sé cómo es el tema de las dificultades que ha tenido irrigación para cobrar. Me imagino que sí, me imagino que esas mismas dificultades las deben tener con perforaciones de operadores,
pero no es un tema en que yo pueda opinar mucho. Obviamente que siempre gestionando y más ahora que estamos todos en el mismo barco, yo creo que podemos llegar a mejorar esas cosas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Eh, Muchísimas estas, gracias, Ceci. Muchas gracias. bueno, Aclaraste un montón de preguntas y de dudas, así que bien. muchas gracias. Bueno, no hay nada más para... No sé si alguien quiere alguna otra pregunta o estamos bien. Hola Cecilia, buenas tardes. Sí, hola, buenas Hola, tardes. Sí, hola, buenas hola. tardes. Hola, ¿se escucha? Buenas. Sí, se Sí, escucha. Sí. Dani. Te quería hacer una consulta. Sí, Supongamos que yo creo que el agua potable que estoy tomando no está cumpliendo con los parámetros indicados que recién nombraste recién. bien. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Habría que denunciar en DIRCAS. Sí, primero, no sé de quién es de quién te presta el servicio. Te lo digo en Si es, general, en forma sí, genérica. Aysam no, es mi caso, en pero forma pone. genérica uno tiene que primero recurrir a su prestador de servicios, ¿sí? El prestador de servicio tendría que mostrarte a vos de que, porque, a ver, una cosa es que el DIRCAS y que Irrigación controle, pero también cada operador tiene que controlar su servicio, ¿sí? Debiera cada operador, cada entidad chiquita, así como AISAM, hacer análisis y saber qué es lo que le está brindando a su gente. Eso es parte de las obligaciones de los operadores. La realidad es que si ustedes no están seguros del agua que están tomando, primero es hacer el reclamo ante el operador. Si se quedan insatisfechos con la respuesta, inmediatamente o no les responden nada, ahí hacen el reclamo ante el DIRCAS. Y el DIRCAS lo que hace es lo siguiente. Nosotros tenemos un histórico, que es lo que se viene teniendo del EPAS incluso, que es el histórico de comportamiento, de análisis, porque eso que yo les decía, que el DIRCAS controla la planta, las redes, el cloro, son controles más básicos. Están después los controles que hace el laboratorio, que hacía el laboratorio del EPAS, que hoy lo hace el laboratorio, lo hará, me imagino, el laboratorio de irrigación, eh, que es el bacteriológico completo y el fisicoquímico completo del pozo, si es un pozo o si es una planta, lo mismo. Entonces, si uno tiene una duda, justamente se hace un reclamo y se le va a dar respuesta en función de ese histórico y si es necesario, porque, qué sé yo, supónganse, por decirle, un grupo de vecinos se intoxican y siempre primero se echa la culpa al agua, cuando no siempre es así, pero en esos casos por más de que no nos toque hacer un control, inmediatamente tenemos que ir a hacer un análisis, ¿sí? Se hace un análisis de agua y se avisa a la población. En el caso de que el agua no sea apta para consumo, se saca de servicio. Históricamente han pasado. Yo siendo empleada del EPAS, de hace muchos años, tuvimos muchos casos en donde tuvimos, con todo lo que cuesta, ¿no? Decirle a la población, no pueden seguir tomando este agua, pueden em, usarla para uso sanitario, pero no para consumo. Y ahí hay que empezar a gestionar y buscar de llevarles agua en camiones, de buscar de empezar a hacer otra fuente, o sea, pero sí, concretamente lo que preguntaste, si vos dudás del agua que estás tomando, sí, el reclamo ante el operador primero y después ante DIRCAS. No sé si está contestada la pregunta. Está contestada, sí, muy claro. Bu- Y otra cosa, Bueno, la sí. legislación que nombraste respecto a los parámetros de calidad, ¿cuál era? No sé si la nombraste al Y principio. sí, sí, mira, básicamente tenés las guías y las normas de la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario Argentino. Hay un capítulo que es el capítulo 12 sobre todo, que están establecidas todas las normas, y después dentro de la resolución 35 del 96 en el anexo 2 porque tiene un par de anexos esa resolución, eh, que esa resolución es una resolución del año 96 que es resolución del EPAS, pero sigue vigente, porque eso no cambia nada.
Y esos, en el anexo 2 está toda la normativa en cuanto a los parámetros desde cloro, que es lo básico, cloro, turbiedad, pH, conductividad, no sé, no soy química ni mucho menos, ni quiero meterme en un tema que no es el mío, pero abarca absolutamente todo. Nitratos, nitritos, no sé, qué sé yo, manganeso, arsénico, todo, absolutamente todo lo que es necesario para poder decir de esta fuente, ya sea un pozo o una planta superficial, sale agua segura. Eso es todo lo en donde está la normativa relacionada a calidad. Muchas No sé gracias, si... Cecilia. Ah, bueno, de nada, Gracias. gracias. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias a todos. Los veo en el próximo Zoom. Mil gracias, Ceci. Bueno, gracias y saludos a todos y a su disposición para lo que necesiten, me pueden preguntar. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.